El tema que nos va a tocar desarrollar el día de hoy es acerca de la extrapolación. A ver, maestros, ha sido una pregunta de retroalimentación. La semana pasada le manifesté, hicimos dos clases sobre un proceso de análisis que viene en todos los exámenes. Ujú. Es un nivel, ¿no? Es un nivel de lectura que se manifiesta en las preguntas en todos los exámenes. ¿Cuál es este nivel? A ver, maestros, acá, ¿se acuerdan? Hemos visto dos clases seguidas de esto. Porque está el nivel literal, ¿no? Hemos visto el nivel literal. También hemos mencionado, ¿no? El nivel criterial. Y faltaría uno, ¿no? Aquí hemos visto dos veces el nivel inferencial, ¿ya? En el nivel inferencial hemos podido observar la deducción, la inducción y la abducción. También las modalidades de preguntas que vienen en las inferencias, como la inferencia de marco, las inferencias causales, también las inferencias prospectivas. Y ahí voy a hacer un hincapié, ¿no? En la inferencia prospectiva, porque esta va a extender sus datos a unos supuestos. Es exactamente lo que va a tratar la extrapolación. Quiere decir que que la inferencia prospectiva es un tipo de extrapolación. Ujú. Vamos a observar la siguiente imagen. A ver, si presta atención. Tenemos, es horrible, la gente estudia, termina su carrera y ¡zas! Se va al extranjero. Como sigamos así, este país se va a ir a, al extranjero. Ahí está. Miren, simplemente con esta viñeta podemos determinar por qué Mafalda se detuvo en la tercera viñeta. Ujú. ¿Por qué se quedó pensando en la tercera viñeta? Así, maestro, por el chat, ¿por qué creen que se detuvo a pensar en la tercera viñeta? Por algo debe ser, ¿no? Ah, acá me dice, aplicar un ámbito determinado a conocimientos. Ah, claro. Recordó algo, dice, ¿ya? ¿Qué pudo haber recordado? Porque dice, como sigamos así, este país se va a ir, y se quedó pensando, al extranjero. Está pensando en algo, ¿no? Está recordando algo. ¿Por qué? ¿Por qué cambió lo que iba a decir? Porque en la segunda viñeta observamos que está iracunda, está molesta. Se detuvo en la tercera. Y en la cuarta dijo al extranjero. Porque como estaba mencionando acá, ella hizo este proceso de extrapolación. Se imaginó un supuesto. ¿Qué pasaría si es que hubiese terminado su frase? Quizá, como estaba molesta en la segunda viñeta, ¿no? Se iba a molestar una palabra soez. ¿Quién sabe? Es probable. Pero se detuvo a reflexionar antes de decirlo. ¿Por qué? Estaba mirando acostado. O sea, alguien estaba llegando. Era su mamá. Y si ella decía esta palabra soez, o sea, ella ya sabía qué le iba a pasar. Ujú. La iban a castigar, ¿no? Por decir esas palabras. Por eso cambió su enunciado. Ajá. Pero terminó de estudiar, entonces tiene que irse allá. Claro, miren, que al hacer esto, ha realizado una extrapolación. Porque hoy si digo tal cosa, me va a pasar, va a tener una consecuencia. Ujú.
A eso se refiere la extrapolación, que hacemos supuestos, ya sea cambiando la situación o extendiendo los datos que vamos a realizar, ¿no? En los textos, en las preguntas. Ujú. Justamente lo que hizo ella. Hace un tiempo te manifesté, ¿no? ¿Qué pasaría si un profesor llega molesto al aula? Ujú. Le grita a un estudiante porque se sentó mal, está mal sentado. ¿Qué harían los demás estudiantes? Un profesor iracundo llega y le comienza a gritar a jovencito porque está mal sentado. ¿Cuál sería la reacción de los demás estudiantes? ¿Qué creen? ¿Qué harían los demás estudiantes? ¿Se reiría? ¿Le reclamarían al profesor? ¿O también se sentarían bien? ¿Por qué? Porque también están haciendo una extrapolación. Fíjese que sí, no sé, si se siente identificado, claro, se asustaría. Si sienten identificado con su amigo, o sea, hay una empatía, ¿no? Con su compañero, pero si me está gritando, entonces a mí también me va a gritar porque me siento mal. ¿Qué hago inmediatamente? Me siento adecuadamente, porque han extrapolado esa situación. Ajá, eso es la extrapolación, que parte de las inferencias. Ujú. Sacan conclusiones, ajá, claro, sacan conclusiones, bueno, en determinados problemas. Ujú. Sobre todo ¿no? Los supuestos. Cuando vamos a armar los ejercicios de extrapolaciones, vamos a considerar esos supuestos. Mira, vamos a ver acá. Ujú. ¿Qué nos dice? Aquí llamamos extrapolación. ¿Ya? Bueno, el término extra, que deriva del griego, que significa más allá, ¿no? Y población viene de polo, ¿no? Que es el opuesto. El polo, ¿no? El extremo. O sea, va más allá de esos extremos. Va más allá de los límites del texto. Ujú. Porque no solamente se va a basar en lo que está ahí, sino que en las preguntas de extrapolación te va a llevar a otras situaciones basadas en lo que se ha mencionado en el texto. Ujú. Según el diccionario de la Real Academia, ahí está, nos menciona lo siguiente: aplicar una cosa conocida a otro dominio para extraer, a ver, vamos a subrayar acá, para ver consecuencias y también puede ser hipótesis. Ujú. Sacamos, como decía acá, conclusiones. Listo. Por ejemplo, a ver, extrapolando se puede hacer lo siguiente. Se extrapola los resultados generales, ¿no? Ahí está. Nuestro partido político perdería la mayoría absoluta en las elecciones municipales. ¿Ya? Mira, dice, extrapolando los resultados de las generales. Nuestro partido político, claro, perdería la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Han sacado esas conclusiones a partir de lo que se había manifestado antes, o sea, de los resultados generales. De la misma forma, ¿no? Al emplear el término educación física, ¿no? Extrapolamos un concepto relativamente nuevo, ahí está, a una época que asimilaría mejor el concepto de ejercitación física o ejercitación corporal. Maestro, ahora que estamos en clases virtuales, ¿no? Este, los estudiantes también llevan educación física, pero ya no corren la cancha como no se podía hacer en las clases presenciales, sino que prenden su camarita y realizan ciertos ejercicios. Ujú. Mira que justo estás viendo lo que es la extrapolación para poder determinar los supuestos. Vamos a ver acá. En la comprensión lectora, ujú, una operación cognitiva por la cual el lector lleva a cabo un viraje, o sea, un cambio. Ujú, de la información textual. Sí, para acá, pues, con el fin de contrastar el contenido de cierta información, ¿no?
como decir, extratextual, o sea, va más allá del texto, más allá de los límites del texto. Ujú. Y determinar si es admisible, o sea, si es verídica o productiva. Ujú. Por eso, manifiesta, ¿no? En consecuencia, una herramienta de la comprensión trascendente al plantear una nueva, ahí está, una nueva condición, ya, una nueva condición o la extensión de las mismas. O sea, la pregunta de extrapolación está vinculado a las inferencias. Y gracias a realizar estas inferencias, puedo resolver supuestos. Ujú. Por ejemplo, dice acá, no, hablamos del antecedente y el consecuente. Hemos visto en inferencias, ¿no? El modus ponens y el modus ponens, donde observamos la deducción, la inducción y las abducciones. Vamos a ver aquí, ahora el ejemplito. A ver, ¿qué nos menciona este ejemplo? ¿Qué dice? A ver. Ocurrió el 18 de marzo de 1314. Ese día, Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, lanzó una maldición antes de arder en la hoguera en cumplimiento de la sentencia que había sellado la disolución y caída en desgracia de los templarios. De Molay profetizó un inminente juicio divino para el Papa Clemente V y el rey francés Felipe IV, responsables del final de la orden y de la condena de sus dirigentes. Meses después, el pontífice y el monarca hicieron buenos los augurios del gran maestre. Ambos murieron en el transcurso de ese mismo año. La maldición se había cumplido y de Molay se convirtió en leyenda. Todos los mitos oscuros que habían envuelto a los templarios se proyectaron en él y pasó a engrosar la lista de personajes enigmáticos de la historia, donde resuenan nombres como Nefertiti, Pitágoras, Nostradamus, Diego de Torres Villarroel, Conde de Clagliostro, Caballero de On, Caspar Mauser, Elena Blavatsky y Percy Fawcett. Muy bien. Entonces, este texto nos, bueno, extraemos primero el tema, ¿no? El tema está vinculado a la profecía que realizó Jacques de Molay, ¿ya? Extraemos primero la jerarquía textual, ¿no? Lo que sería este tema, ¿no? De la profecía de Jacques de Molay. ¿Qué dijo Jacques de Molay? ¿Quién moría? Iba a morir aquí el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. Ya está. Y se cumplió. Se cumplió lo que él manifestó. A ver, ahora, de acuerdo a este texto, dice, si Felipe IV y Clemente V no hubiesen muerto en un periodo tan próximo a la maldición que hizo Jacques de Molay, a ver, ¿qué pasaría? Porque acá empecé con este enunciado, ¿no? Sí. Ah, ya, profe. Cuando vimos conectores lógicos, usted me mencionó que esta conjunción, sí, es una conjunción condicional. ¿Listo? Entonces, estamos realizando condiciones, ¿no? Ahí está. En el enunciado es una condición. A ver, ¿qué pasaría si no hubiesen muerto? Ahí está. Si no hubiesen muerto. ¿Se podría comparar a Demolay con Nostradamus? ¿Habrían muerto inevitablemente algunos años después? Demolay no sería considerado un personaje enigmático por su anatema. A ver, por acá, esta me dice la opción C. A ver, ¿qué mencionan los demás? Estamos observando los supuestos, ¿no? A ver, acá también me dice la opción C. La opción C. Bueno, a Demolay lanzó su maldición, ¿no? Cierto, lanzó su maldición, dijo, ya, ustedes van a morir. Y por eso es conocido, pues, Demolay, ¿no? Por acá dice, en esta parte, ¿no?
pasó a engrosar la lista de personajes enigmáticos. Ah, ya. Pasó a engrosar la lista de los personajes enigmáticos. Entonces nos basamos en lo que está en el texto para poder hacer esos supuestos. Dice, tengo que sacar lo que no está en el texto, profe. Claro, primero hacer la inferencia. Primero la inferencia. Hay que deducir. ¿Listo? Y a partir de ello, realizar los supuestos. ¿Qué podría pasar si es que estos no hubiesen muerto? Ah, ya. Si en el texto me dice que por hacer esa profecía, que iban a morir estos señores, y por eso es conocido, si no pasa esto, ya entonces no sería conocido de Molay. No sería considerado un personaje enigmático por esta profecía, por estas premisas, ¿no? Ujú. Ya no pertenecería. Porque si hubiese lanzado maldiciones, maldiciones, y nadie muriese, pues a nadie le hubiese importado, ¿no? Lo que hubiese dicho. Ujú. Listo. Ahora, dice, si a Jix de Molay no le envolviera un aura de misterio y enigma, a ver, ¿qué pasaría? ¿Dejaría de ser considerado un gran maestre de la orden del Temple? ¿Su nombre no se vincularía con personajes como Blavatsky, Fawcett o Nefertiti? El anatema pronunciado por este no se hubiera cumplido y perdería su condición de leyenda. A ver, otra vez, estamos condicionando, ¿cierto? Ahí dice, sí, si a Jason Molley no lo envolviera el aura de misterio. Como dice acá, no es un personaje enigmático. Listo. ¿Qué pasaría? ¿Dejaría de ser considerado un gran maestre? ¿Su nombre no se vincularía con personajes como Blavatsky, Fawcett o Nefertiti? ¿No? El anatema pronunciado por este no se hubiera cumplido y perdería su condición de leyenda. El, el aura de misterio, él lo adquirió, ¿cómo? Porque dijo justamente esta maldición. ¿Ya? Hay que tomarlo en cuenta eso. Por eso realizamos, como dije, primero una inferencia. Se preguntarán, profe, ¿por qué tiene un aro de misterio? Porque dijo una maldición, pues profetizó que iban a morir estos dos, ¿no? Clemente y Felipe. Acá me dice que es la opción B. Ujú. Acá me menciona que es la opción B. O sea, su nombre no se vincularía con personas. A ver, entonces, ¿qué podemos decir de Blavatsky, Fawcett y Nefertiti? ¿Qué hicieron ellos? También eran personajes enigmáticos. Si Demolay profetizó, ¿ok? Si Demolay profetizó y se cumplió, y después pasó a una lista de personajes enigmáticos, es porque estos personajes enigmáticos también profetizaron y también lo que dijeron se volvió realidad. Ujú. Muchas veces seguramente habrán escuchado de Nostradamus. No tiene varios escritos que hablan sobre el futuro y muchos de ellos se han cumplido. Claro que sus textos suelen ser un poco ambiguos, tienen muchas interpretaciones, ¿ya? Ujú. Y muchos, claro, lo asemejan a lo que ellos están viviendo. Entonces, como menciono acá, Jason Molay tiene esa aura enigmática porque profetizó, ujú, y por eso pasó a ser parte de estos personajes enigmáticos. Por eso, si no presentase esto, claro, no se vincularía con estos personajes, ¿no? Con Blavatsky, Fawcett, Nefertiti, ellos también hicieron predicciones y que se han cumplido. Un caso, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Fawcett, este,
era ¿cómo le decía? Como un explorador, ¿ya? Él le dijo a sus compañeros que se iba a lo más profundo, ¿no? De estos lugares remotos. Y les dijo que no lo buscasen, porque si no ellos iban a morir. Claro que Fawcett desapareció, pero sus amigos entercados, ¿no? Fueron tras de él a buscarlo y también murieron. Ujú. Entonces se cumplió, ¿no? Lo que mencionó. Ahí está. Vamos a ver acá ahora, este, los tipos de extrapolación. ¿Hay tipos? Sí, hay tipos de extrapolación. De acuerdo a la pregunta, ¿cómo se va a formular? Vamos a ver, extrapolación cognitiva o también la extrapolación de negación. Ah, ya, listo, listo. Vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Ujú. ¿No? Como te estás dando cuenta, en las preguntas de extrapolación estamos usando lo que sería este, esta conjunción condicional, ¿no? El sí. Ah, entonces si ves el sí, empezando una pregunta, entonces es una pregunta de extrapolación, que no solo debo limitarme a lo que menciona el texto, sino realizar supuestos. Ujú. Por eso, o sea, hemos reforzado lo que serían los conectores lógicos. Muy bien. Vamos a ver qué dice acá, los tipos de extrapolación, ¿no? Extrapolación cognitiva o la extrapolación de negación. ¿Listo? Sí, como te había mencionado, realizamos un viraje, ahí está, un cambio a las ideas manifestadas en el texto. Ujú. Una configuración, una modificación, voy a subrayar, ¿de qué? De la situación. Cambios en la situación. No solamente extensiones, sino en este caso cognitivo va a ser cambios en en la pregunta que se va a manifestar, ¿no? A ver, tenemos acá una nueva configuración que se va a plantear en el texto. Algunas formas de cómo se plantea, ¿no? Este tipo de extrapolación, la extrapolación cognitiva o de negación, empezaría así, ¿no? Si se negara la siguiente situación, sucedería. Entonces, reconozco, ¿no? Una extrapolación de negación. Si se invirtiera la siguiente idea. Ya, extrapolación de negación, ¿no? Se pensaría que si tomamos como punto de partida una idea contraria a lo expuesto, concluiríamos, ay, profe, parece un trabalengua, pero es un tipo de enunciado que se refiere a la extrapolación de negación. Profe, no, no lo entiendo. Bueno, mira, ya, si retrocedemos un poquito, justamente esto, ahí está el no, muy bien, acá también otro no, se está planteando acá una extrapolación de negación, porque estamos armando estos cambios de situación. ¿Cómo? Negando lo que está pasando en el texto. Ujú. Listo. Ahora, observamos aquí, ahí está, un ejemplito, exclusivamente con la negación. A ver, dice acá, la evolución mediante la selección natural, el concepto central de la obra de toda la vida de Charles Darwin, es una teoría. Si usted es escéptico, desconoce la terminología e ignora las abundantes pruebas. Tal vez hasta se sienta tentado a expresar que es tan solo una teoría. En el mismo sentido, la relatividad es solo una teoría. Cada una de esas teorías representa una explicación que ha sido confirmada hasta cierto punto por medio de la observación y los experimentos, y que reconocidos expertos la aceptan como un hecho. A eso se refieren los científicos cuando hablan de una teoría, no a una especulación fantasiosa y poco fiable, sino a una afirmación explicativa que se ajusta a las pruebas. Aceptan dicha explicación con confianza, pero solo de manera provisional.
La toman como la mejor visión disponible de la realidad. Cuando menos hasta que aparezca una mejor explicación o bien datos incompatibles. Ah, ya. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que se manifestó en este texto, vamos a resolver las preguntitas. Ahí está. Mira, si la teoría de Darwin se sustentara solo en la especulación, ahí está, solo en lo especulativo, ujú, ¿qué pasaría? Para los expertos, ¿tendría un valor relativo? ¿Carecería de relevancia científica? ¿O estaría plagada de una serie de contradicciones? A ver, ¿qué pasaría acá? Si solamente fuese especulativo. Ahí está, vamos a ver la especulación. A ver, ¿qué nos menciona acá? No, si usted es escéptico, desconoce la terminología, las pruebas. Ujú. Todo lo que, bueno, Charles Darwin explica, ¿no? Que debe ser sustentable. Que debe ser sustentable. La C menciona por acá. La C, ahora acá también mencionan que es la B. Dice, a ver, por acá la C también, la B. ¿Ya? Entre la C y la B. A ver, ¿qué nos mencionan aquí? Bueno, la opción A dice, para los expertos tendría un valor relativo. Si fuese especulación, ¿sería relativo? No podríamos considerarlo así, ¿no? No se podría considerar en este caso. Vamos a descartar la opción A. Ah, ahí está descartado. Bien, entre la B y la C, ya está, entre la B y la opción C. Acá resalté la palabra especulación. Te dice, ¿no? A ver por acá. La evolución mediante la elección, el concepto central de la obra es una teoría. Ahí está. Ahí está. Es una teoría. Más adelante te reafirma, ¿no? Es una teoría, tan solo una teoría, solo es una teoría, teoría, teoría. La palabra teoría, pues, presenta, ¿cierto? Una base, ¿ya? Una base cognitiva de querer, de querer manifestar algo con pruebas, ¿cierto? Algunos dicen, no, teoría también está basada en especulaciones. Sí, también está basada en especulaciones, ¿no? Estoy realizando una teoría. Bueno, sobre a ver, yo voy a realizar una teoría sobre quién me robó mi pan, por ejemplo. Ahí está, el enunciado está mal establecido, porque voy a realizar una hipótesis, debería decirse. ¿Ok? Hemos escuchado quizá la teoría de la relatividad. Ah, ya. Entonces se puede demostrar. Si acá me dice que es una especulación, esta ya no va a tener esta importancia. Ujú. Ya no va a tener esta importancia dentro del ámbito científico, porque solamente es especulativo, ¿ya? Porque la pregunta me dice, si fuese solo especulativo y no se demostrase, claro, si fuera decir, no estuviese basado en un cierto estudio, entonces carecería de relevancia científica. Aquí marcaríamos entonces la opción B. En la C dice, estaría plagada de una serie de contradicciones. Mm, Eso no lo puedo, no lo puedo afirmar. Ujú. Porque algunas especulaciones, algunos supuestos son verídicos, ¿sí? Se pueden, bueno, en el mundo, ¿no? En entero, en la evolución de nuestro sistema, ¿ya? Hemos encontrado que al inicio el ser humano realizaba especulaciones, ¿no? Especulación de que, por ejemplo, ¿no? Somos el centro del universo, ¿no?
El Sol gira, el Sol, las estrellas, todo el universo gira alrededor nuestro. Ya son especulaciones. Pero gracias a esas especulaciones han salido más personas a desmentirlo, a estudiar con mayor profundidad, que no era no era geocéntrico, ¿no? Es más, el planeta Tierra no era el centro del universo, como decían algunos, ¿no? Y claro, que lo que se manifestaba antes como un hecho verídico, con los avances científicos, se ha demostrado que no es cierto. Muy bien, vamos a ver acá. Y dice, si un experto, mediante la observación o experimentación, descubriera datos incompatibles con la teoría de la relatividad. Wow, a ver. ¿Qué pasaría si vamos a poner acá, si este experto encuentra datos incompatibles? ¿No? Hemos visto el tema de la compatibilidad e incompatibilidad. Cuando hablamos de incompatibilidad, quiere decir que hay una negación, ¿ok? Se opone, ojo, debe oponerse, ¿ok? Si se opone a la teoría de la relatividad, ¿ya? ¿Qué pasaría? Se corroboraría el carácter falible de toda teoría, la actitud escéptica de los ígnaros tendría asidero, o se objetaría la plausibilidad de las teorías científicas. Hay un experto, mira, un experto dice, ok, ha hecho la observación, ha hecho la experimentación y descubrió que la teoría de la relatividad no va. Ujú. Que la teoría de la relatividad presenta errores. Justamente con lo que te estaba mencionando, de la creencia geocéntrica, ¿no? Ujú. Justamente es parecido, ¿no? Es análogo. A ver, acá me dice, ya, la C, acá también, la C. Acá dice, a ver, la C dice, se objetaría la plausibilidad de las teorías científicas. ¿Ya? A ver. Cuando hablamos de plausibilidad, se refiere a que lo está elogiando, ¿no? Sí, plausible, ¿no? Es digno de halagos. No se objetaría, se pondría en manifiesto, ¿no? Que no se pondría en duda, ¿no? La eficacia, ¿no? Podríamos hablar de las teorías científicas. Puede darse, ¿ok? Pero al decir la palabra, bueno, al encontrar la palabra objetar, como que este término es un poco genérico, ¿ya? Es un poco genérico. Puede tener otras interpretaciones. Ujú. Y además, en la pregunta no dice un experto. Ujú. Comprendía que es un experto. Ya. A ver, acá también me manifiesta que es la opción A. Ujú. Acá también, bueno, me manifiesta que es la opción A. En la opción A dice, se corroboraría. Corroborar, o sea, se verifica. ¿Cómo vas a verificarlo? Ah, claro, ¿por qué? ¿Qué se hizo? Observación, experimentación. Ah, ¿qué hicimos? El método científico. Por eso corrobora, verifica, sustenta que si la teoría de la relatividad presentó datos incompatibles, entonces presentamos una característica de fallos, ¿ok? Porque dice acá incompatibles, ¿ok? ¿De qué? De la teoría de la relatividad. O sea, si demostramos que en esta teoría hay errores, entonces se puede corroborar que todas las teorías pueden presentar, ajá, pueden presentar fallas.
Por eso se corroboraría el carácter falible de toda teoría. Y eso se puede extrapolar de ese texto. Ahí está. Muy bien. Ahora, bueno, en la B dice, la actitud escéptica de los ínaros tendría asidero. Cuando hablamos de la actitud escéptica, como menciona acá, si usted es escéptico, no desconoce, ya. Desconoce que el de los ínaros tendría asidero, o sea, tendría acierto, o sea, fuese cierto lo que piensan los ignorantes, si un experto lo realiza. Ah, no, no se relaciona, ¿no? Ajá, muy bien. Vamos a ver acá ahora con otro tipo de extrapolación que se conoce como la extrapolación referencial o de condición supuesta. Este tipo de extrapolación, la pregunta como tal, no va a presentar una negación, sino una extensión de lo que está pasando en el texto. Por ejemplo, tenemos acá, dice, consiste en modificar, ahí está, modificar las condiciones del referente textual. Por eso se llama referencial. Determinar el efecto que proyecta, ahí está, que proyecta esa actividad. Dice, generalmente sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otra situación. Ya mira, lo que está pasando en el texto, lo vinculamos a otra situación. Puede ser otra época, otro espacio, otra disciplina u a otro referente. ¿Ya? No simplemente vamos a negar, ¿no? Como estaba en la anterior pregunta de extrapolación, sino que vamos a extender los datos. La extrapolación es prospectiva. Por eso te mencionaba pues, lo que es la inferencia prospectiva, ujú, que presenta esta extensión. ¿No? Puede ser la tendencia temática al desarrollo de los hechos, fuera de los, ahí está, fuera de los límites del texto. Ah, por eso yo te hablé al inicio, ¿no? Te dije, extrapolación viene del griego extra, que significa más allá, y el polo es el extremo, ¿no? Más allá de esos extremos, de esos límites. Ujú. Extendiendo sus implicancias a otro hecho, a otra situación. Simplemente, en la extrapolación referencial vamos a extender los datos. Por ejemplo, a las formas de pregunta que vamos a encontrar sería, ¿no? Si en el texto se asumiera el concepto de, ya, supongamos un término, una palabra ahí, ¿no? Entonces podríamos concluir que, entonces va a pasar algo más, porque está extendiendo este dato. También dice, sí, ahí está la condición, por eso, el tema de conectores lógicos es de vital importancia. Ujú. Para poder después inmiscuirnos en lo que son los textos. Justamente acá otro conector lógico. Entonces, si pasa eso, entonces, ¿qué pasaría? Y seguramente, hemos condicionado, nos han condicionado, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Si, si haces tu tarea, te dejo, no, te dejo, te compro un PlayStation. Y ahí está. Si te portas mal, ya no te dejo salir. Seguramente han realizado o te han realizado ese tipo de condiciones, ¿no? Si no, si le sigues hablando por el chat, ya no te hablo. Es un tipo de condición que se puede manifestar en las extrapolaciones. Mira, si hubiese pasado algo, entonces podría pasar. Hay una probabilidad, probablemente. Ujú. Ahora, observamos acá, ¿no? Ejemplito, dice, el filósofo griego Platón fue un detractor implacable de la democracia ateniense. Pensaba que, por culpa de la democracia, su maestro Sócrates, el cual había sido acusado de corruptor de la juventud,
por su determinante crítica a los convencionalismos sociales de la ciudad de Atenas, había perdido la vida. Un sistema que condenaba a su mejor ciudadano a morir como un vil delincuente, solo mostraba su perversidad e insania. Platón censuraba, sobre todo, la veleidad del sistema democrático, su labilidad, sus terribles incoherencias. La mayoría del ágora podría decidir un día dar muerte a un hombre por una determinada acción y al día siguiente, por la misma acción, darle un homenaje póstumo. La democracia no se funda, pues, en el conocimiento firme, sino en la azarosa conjetura, es como una veleta mudable, caprichosa y, bueno, podríamos decir aleatoria. O sea, está determinada la suerte, ¿no? Aquí el tema, bueno, estamos hablando de Platón y la democracia, ¿no? ¿Qué opina Platón sobre la democracia? Para él este sistema está mal, pues, está mal establecido. Ujú. Regañaba, ¿no? Bastante de este sistema de la democracia. O sea, porque tenía su razón, ¿no? Había una causa, la muerte de Sócrates, ¿no? Que había sido, como menciona acá, había sido acusado, ¿no? De corruptor de la juventud. Pues lo mandaron a matar, ¿sí? Listo. A ver, dice acá, si el filósofo Platón, ahí está, viviese en nuestra época, ya, ¿qué pasaría si Platón, que reniega, ¿ok? De la democracia, bueno, la ateniense, ¿no? La democracia en sí, ¿no? Sabemos que Atenas es la cuna de la democracia. Oye, si el filósofo Platón viviese en nuestra época, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Platón viviese en nuestra época? ¿Cambiaría su actitud respecto de la democracia? ¿Censuraría las ideas de su maestro Sócrates? ¿O sería un crítico de la democracia contemporánea? Dice, en el texto nos menciona, fue un detractor, ahí está, un detractor de la democracia ateniense. Ahora, hacemos un salto temporal, ¿no? Si este filósofo viviese en nuestro tiempo, ¿qué haría? A ver, acá, sí, Leo dice, sería un crítico de la democracia actual. A ver, Daniel dice acá la C. Claro, porque si no estás satisfecho con la democracia que se daba, ¿no? En su tiempo, la democracia no ha cambiado, ¿no? Ha permanecido. Más bien ellos fueron los que plantearon este sistema. Ujú. Entonces, si él renegaba con la democracia ateniense, con la actual, pues se volvería loco, ¿no? También sería un crítico de la democracia. Como dice, claro, sería un crítico de la democracia actual, de la contemporánea. Ujú. Listo, excelente. Sí, entonces podemos extrapolar. Ojo que hemos visto, de acuerdo a este salto temporal, hemos trasladado a otra época. ¿Ya? Acá la opción C. Ahora, nos menciona, si Sócrates hubiera vivido en alguna de las dictaduras que pulularon en Latinoamérica, entonces, entonces no lo está llevando a nuestro, bueno, no, sería nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que es democrático, sino a una que tenga, ¿no? Una dictadura, que no sea democrático, sea una dictadura. A ver, ¿qué pasaría? A ver, vamos sobre acá el sí. ¿Sería un mártir por los dirigentes de turno? ¿Hubiese sido considerado una persona peligrosa para los intereses políticos del gobierno? ¿O defendería los intereses de las clases dirigentes por considerarlas ejemplares? A ver, ¿cuál marcamos? Mira, acá se opone, en el texto, se opone, ¿no? Decimos que se opone
a la democracia ateniense. ¿No? Porque hay una crítica a los convencionalismos sociales que se han manifestado. Acá me dice la opción B, acá me manifiesta la opción C. Consideramos siempre en el texto, ¿no? Era que Platón era detractor de la democracia, ¿ya? Hay que tener siempre en cuenta esto. Entre la B y la C, ¿ya? Ya. La opción dice, ¿sería un mártir por los dirigentes de turno? Acá también me dice que es la B, ya. Al oponerse a la democracia, ¿ya? No quiere decir que, que va a apoyar las dictaduras. Ojo, no quiere decir que va a apoyar las dictaduras. Que, un ejemplo, ¿no? Que uno ya no crea en Dios, no quiere decir que va a adorar a Satanás. Ah, ya. Esa es una posibilidad, sí, claro, es una posibilidad. Ahí está, me está colocando la opción B, acá también la opción B. Bueno, estoy descartando, ¿no? ¿Sería un Martin por los dirigentes? Ya, esto lo descartamos, no, no sería un Martin, ¿no? Además, se opondría. Podría ser que se oponga, ¿no? Es una posibilidad. Acá me dice que es la B también. Ujú. ¿Hubiese sido considerado una persona peligrosa para los intereses políticos del gobierno o defendería los intereses de la clase dirigentes por considerarlas ejemplares? Ah, ya, mira. Y yo te doy la razón. ¿Por qué? Porque en la C dice defendería los intereses de las clases dirigentes. Hace un momento te dije, no, que no apoye la democracia no quiere decir que va a defender a la dictadura, ¿no? Esta, la opción C, no podemos extrapolarla. No, no se puede extrapolar. La que sí se puede extrapolar es que hubiese sido considerado una persona peligrosa por su filosofía, ¿ok? Hubiese sido peligroso por esta filosofía que él manejaba. ¿Por qué? Él reniega del sistema en sí, ¿no? Del sistema que puede ir cambiando. Y el sistema democrático, sobre todo, ¿no? Es que tenía incoherencias. Si él observa que hay incoherencias, acá está, si hay incoherencias en la democracia, imagínate, en las dictaduras encontrará más incoherencias. Así que sí, sería totalmente peligroso para los intereses políticos de ese gobierno. Ajá, acá sería la opción B. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Ay, perdóname, ahora sí. Pasamos acá. A ver, ¿qué nos menciona aquí? Un ratito. Ah, ya, ahora sí. Nos menciona. Ah, ya, no les pasé el texto. Ya, un ratito. Me pasó el archivo, un ratito el archivo. Ahorita les mando el archivo, ¿ya? Un segundito, por favor. Sino que. Ah, ya, ahorita no lo tengo aquí. Ya. Sí, bueno, voy a leer el texto y en el recreo, claro, en el receso se lo voy a enviar, ¿ya? ¿Listo? Ya. Sino que lo tengo y no se ve, voy a buscarlo. Sí, perdónenme. Ahorita se los mando, de todas maneras. Ahí está. Dice, Sherlock Holmes, ¿no? Es un ejemplo excelente del individuo con una capacidad de razonamiento admirable. Ah, ya, sí, han visto la película, quizá han leído los libros de Sherlock Holmes. Ya, ahí está. Es sumamente hábil en hacer inferencias y en llegar a conclusiones. Sin embargo, si examinamos esta habilidad, vemos que no consiste en servirse de un juego de reglas que guíen su pensamiento. Para empezar, Holmes es muy superior en cuanto a hacer inferencias. Y su amigo Watson, ¿no? Claro, a su amigo Watson, ¿no? Holmes está dispuesto a enseñar a Watson sus métodos. Y Watson, o sea, su compañero, ¿no? Es una persona inteligente. Pero, por desgracia, no existe regla alguna que Holmes
pueda comunicar a Watson para capacitarlo a realizar los prodigios de este en materia de razonamiento. La habilidad de este consiste en factores como su vida curiosa, ¿no? Como su vida curiosidad, su alto grado de inteligencia congénita, sus facultades agudas de percepción, una imaginación muy fértil, su bagaje de información general y su extrema ingeniosidad. Y ningún juego de reglas puede proporcionar un sustitutivo de tales cualidades. Si hubiera un juego de reglas para hacer inferencias, estas reglas constituirían reglas para el descubrimiento. En realidad, sin embargo, el razonamiento eficaz requiere un juego libre de pensamiento y la imaginación. El hecho de hallarse ligado por métodos o reglas no tendría más que a cohibirlo. Las ideas más fecundas son a menudo precisamente aquellas que las reglas no logran producir. Por supuesto, la gente puede mejorar, ¿no? Acá dice, la gente puede mejorar sus facultades de razonamiento por medio de la educación, de la práctica y del entendimiento. Pero todo está muy lejos de aprender y adoptar un juego de reglas de pensar. En todo caso, examinemos las reglas específicas de la lógica. Veremos que no podían empezar por ser métodos adecuados de pensar, si se las impusiera como limitaciones de la manera de pensar, ¿no? Las reglas de la lógica se convertirían en una camisa de fuerza. Wow, entonces, este texto nos manifiesta que las inferencias que realiza Sherlock Holmes no pueden ser transmitidas, ¿no? No pueden ser transmitidas a su amigo. Por más que le explique, él no va a tener, por más que sea también inteligente, él no va a tener esa perspicacia, esa habilidad que tiene Sherlock Holmes. Claro que puede desarrollar ciertas actitudes, ciertos comportamientos basados en lo que manifestó su compañero, no puede llegar a su mismo nivel. Porque, vamos a ser sinceros, ¿no? Cada uno de nosotros es un mundo. Y tenemos diferentes formas de razonar, de ver la vida. Ujú. Sabemos nuestras capacidades y saber cómo explotarlas. Este texto, pues, entonces está hablando de que no puede transmitir, por más que sea un habilidoso para, para realizar estas deducciones, inferencias, no podría enseñarlo, ¿no? Dice acá, en la expresión juego de reglas, la palabra, el término juego, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Diversión, vínculo o conjunto? En la expresión juego de reglas. Acá está, juego de reglas. Ya está. Vemos que no consiste en servicio un juego de reglas. La palabra juego, ¿qué significará ahí? Acá dice conjunto, acá me menciona que es la C, la B, ya. Estamos descartando la opción A, ¿cierto? Vamos a descartar la opción A porque dice diversión. Diversión de reglas, como que no tiene sentido, ¿no? A ver, dice por acá la opción B, vínculo de reglas. A ver, ¿qué nos mencionaba acá? Que no consiste en servicio de un vínculo de reglas. Vínculo. O sea, una relación de reglas que estén vinculados. Suena un poquito extraño, ¿no? Que las reglas estén vinculadas. Claro que su eje central sí podría estar vinculadas, pero en el texto no, ¿ya? Claro, estamos hablando de un conjunto de reglas, de este pensamiento que quiere transmitir a su compañero, pero no logra al final. Excelente, sí, estamos hablando del conjunto. Ahí está, opción C.